todos. Primeramente me gustaría agradecer su participación en nuestro ciclo de webinar. Antes de seguirnos, me gustaría compartir algunas recomendaciones. Si tiene alguna duda durante la presentación, por favor envíe un chat por el botón Questions and Answers, que está arriba en su pantalla. Las preguntas serán contestadas en el final de la presentación. Para participar de los próximos webinarios durante la semana, por favor acceder al mismo link de hoy. Hasta jueves estaremos todos los días trayendo distintos temas en el mismo horario. Hoy es el primer día de nuestro ciclo de webinar y vamos a hablar sobre mamografía con contraste, una opción a la resonancia magnética, con doctora Patricia Villa, radióloga jefa de Unidad de Imágenes de la Mujer, en Clínica Montesur, Lima, Perú. Doctora Patricia, muchas gracias por su presentación y sea muy bienvenida a nuestro webinar. Muchas gracias, Renata. Buenas tardes y buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy. Gracias a Logix de Latinoamérica por la invitación que me ha hecho para compartir con ustedes nuestra experiencia en mamografía con contraste. Las imágenes mamarias en los últimos voy a mostrarles el contenido de la charla. Voy a hablarles de generalidades y principios técnicos, el protocolo clínico, cómo lo hacemos nosotros, algunos de nuestros casos, la utilidad clínica y la evidencia que hay hasta ahora, y las conclusiones. Las imágenes mamarias en las últimas 3 décadas, en los últimos 25 años específicamente, han sufrido una gran transformación. Y esta transformación ha sido impulsada por 4 tendencias principales. La primera es el haber podido usar la mamografía como método masivo de tamizaje. Esta mamografía antes del 2000 era la mamografía análoga y posteriormente la mamografía digital directa de campo completo. El impacto que causó esto fue la reducción real en la mortalidad por cáncer de mama, tanto en los ensayos clínicos randomizados como en las mujeres que realmente asisten al tamizaje, obteniéndose una reducción efectiva hasta del 48%. Sin embargo, últimamente se ha demostrado además que hay una disminución del 25% del cáncer avanzado, que esto es un impacto muy importante porque ha demostrado que la mamografía en sí, independientemente de las terapias que se utilizan para el cáncer, si hace un diagnóstico temprano, tiene mejor pronóstico y mejor sobrevida con posibilidad de curación. Es por eso que el gold estándar hoy sigue siendo la mamografía digital de campo completo. Sabemos, a pesar de que la mamografía digital nos brindó una mejor resolución de contraste para visualizar el tejido mamario más que la mamografía análoga, independientemente de la edad, incluso en algunos casos independientemente de la densidad. Sin embargo, sabemos que en las mamas ACRD o severamente densas, esta sensibilidad de detección puede bajar incluso por debajo del 50%, porque hay una superposición de tejido y hay un efecto de enmascaramiento que no permite que veamos las lesiones. Y por otro lado, baja también la especificidad, es decir, hay una tasa muy alta de falsos positivos porque hay una sumatoria del parénquima mamario que nos da las imágenes de pseudotumores. Es por esto que las técnicas que ya existían, esta es otra de las grandes tendencias, es la segunda tendencia de la transformación de las imágenes mamarias, las técnicas que ya existían debieron mejorarse. Las modalidades previas sufrieron mejoras técnicas relevantes. Por ejemplo, el ultrasonido, que es una modalidad asequible, rápida, fácil de hacer, costo efectiva y rentable, ingresó a todas las modalidades multiparamétricas, como fueron el Doppler, la elastografía, el ultrasonido con contraste y el ultrasonido automatizado. Este último intentando disminuir o aumentar más bien la reproducibilidad sin que fuera operador dependiente. Sin embargo, todas estas técnicas aún están en evolución, tienen algunos campos determinados, pero
otros no han podido avanzar. En cuanto a las imágenes que utilizan rayos X, definitivamente la aparición de la tomosíntesis fue muy importante porque aumentó la tasa de detección, permitiéndonos ver lesiones que antes no se veían, incluso en las mamas densas. Sin embargo, de todas maneras, no se ha logrado establecer si nos permite o no disminuir la tasa de cáncer de intervalo. Por lo tanto, es una modalidad que aún se sigue trabajando y se siguen haciendo estudios y ensayos clínicos para observar su posicionamiento final en la imagen mamaria. Otra de las grandes tendencias de estos años fue la biopsia con aguja. Definitivamente, el pasar progresivamente de la biopsia quirúrgica a la biopsia con aguja guiada por imágenes ha sido un paso muy importante. Primero se utilizó la punción con aguja fina y después fue evolucionando el calibre de la aguja hasta encontrarnos en la biopsia core y posteriormente las agujas gruesas y las biopsias por vacío. Esto nos ha dado una posibilidad precisa, con mayor eficiencia, de obtener un diagnóstico con las muestras que nosotros sacamos. Y por último, otra de las grandes tendencias, sin duda, ha sido la resonancia magnética. La resonancia magnética ha logrado aumentar la sensibilidad de la detección por casi cercanamente al 100%. Y esto lo ha logrado definitivamente por el uso del medio de contraste. El medio de contraste entonces nos dio un enfoque ya no solo morfológico como las modalidades previas, sino un enfoque también funcional. Este enfoque morfofuncional es lo que ha llevado a este aumento en la sensibilidad y ha sido el mismo principio que se utilizó para la mamografía con contraste. ¿Por qué podemos ver los tumores con el medio de contraste? Sabemos que cuando un tumor alcanza el tamaño de 2 milímetros, necesita, para seguir creciendo, crear vasos. Esta creación de vasos es una neoangiogénesis, pero los vasos, a diferencia de los vasos que se producen en otros procesos fisiológicos de neoangiogénesis, son vasos anormales. Son vasos anormales que son gran aumento de vasos, pero son vasos que tienen permeabilidad aumentada, tienen shunts arteriovenosos, son vasos anormales y permiten el aumento en el número de vasos, el realce intenso y rápido de los tumores, porque pasa rápidamente el contraste al estroma del tumor, del espacio vascular, y los shunts arteriovenosos permiten que haya un lavado rápido del contraste. Este paso de la neoangiogénesis es esencial para el crecimiento del tumor y la posibilidad de que éste se disemine a distancia. Y este es el principio también por el cual se ven los tumores tanto en la resonancia como en la mamografía con contraste. Tenemos las primeras aproximaciones a a marcar un tumor con contraste, como fue en una angiografía por sustracción digital en el año 1986. Sin embargo, es el único caso reportado y no existe ninguna otra publicación hasta el 2003, en donde se empezó a utilizar la mamografía con contraste de sustracción temporal. Se utiliza medio de contraste iodado y se obtienen imágenes de alta energía antes y después de la administración del material de contraste. Se hace una máscara, la paciente se posiciona en el mamógrafo, se hace una máscara sin contraste y la mama está comprimida permanentemente. Posteriormente se inyecta el contraste y se hace una secuencia de una imagen cada minuto durante 5 minutos. Y finalmente se sustrae cada una de las imágenes obtenidas de la máscara inicial. Esta mamografía de sustracción temporal se abandonó rápidamente porque tenía varios inconvenientes. Primero, la mama debería estar comprimida de una manera permanente y al estar comprimida no permitía, si se comprimía mucho, no permitía el adecuado paso del medio de contraste a la mama, y si no se comprimía para que no causara dolor y pasara el medio de contraste, la paciente se movía. Entonces, muchas veces obtener las imágenes post-inyección y obtener la sustracción no eran imágenes exactas y había borrosidad. Por lo tanto, y como ya les dije, era sensible al movimiento de la paciente
Y la otra desventaja es que tocaba hacer una inyección por cada mama. Si yo quería visualizar las dos mamas, tenía que hacer 2 inyecciones de contraste con la subsecuente aumento de dosis de radiación y de contraste. Y lo otro que se pensó inicialmente con la mamografía de sustracción temporal es que se podía hacer una curva para ver la captación de contraste semejante a la curva cinética de la resonancia magnética. Sin embargo, esto tampoco se obtuvo. Posteriormente, entonces, se creó la mamografía con contraste de energía dual o mamografía espectral. También con medio de contraste yodado hipoosmolar se obtienen grupos de imágenes de alta y baja energía. La de sustracción temporal eran imágenes de alta energía, aquí son imágenes de alta y de baja energía. Y estas imágenes se obtienen posteriormente a la aplicación del medio de contraste. ¿Cuál es el principio de la alta y la baja energía, o sea, de la energía dual? Que se va a utilizar la dependencia energética que tienen los rayos X para atenuarse a través del paso en los diferentes tejidos. Este coeficiente de atenuación va a ser diferente dependiendo de la energía a la que se hace el disparo. Por lo tanto, necesitamos tener una baja energía, que la energía es 28.32 kilovoltios pico, que es la que se utiliza normalmente para la toma de una mamografía, y una alta energía, que es 45 a 49 kilovoltios pico, porque el umbral del yodo, para yo ver el yodo, el umbral del yodo K, en el límite K es de 33.2 kiloelectronvoltios. Por lo tanto, la alta energía debe ir por encima de ese umbral del yodo para poder ser visualizado. Y lo otro que obtenemos es que es un mamógrafo adaptado con un filtro de cobre. El filtro de cobre lo que pasa es que me va a optimizar este espectro obtenido con la alta energía. Y por último, se obtienen las imágenes de sustracción, es decir, se sustraen la alta y la baja energía y da la imagen. Aquí está el ejemplo. Esta es una mamografía digital directa convencional y esta es una imagen de baja energía, la que se obtiene durante el disparo de baja energía. Ustedes ven, es exactamente la misma imagen. Luego, el mamógrafo dispara una imagen de alta energía. Esta no se ve en el algoritmo que nosotros estamos viendo inmediatamente. La toma el equipo, pero no nos la muestra a nosotros. Y posteriormente nos muestra la imagen sustraída, es decir, la de baja energía, la de alta energía se sustraen y este es el resultado. Este es el resultado que nos muestra el equipo con la toma de cada imagen. En cuanto a los protocolos, hay varios protocolos descritos de acuerdo a los diferentes autores, pero el más común es, luego de la inyección del material de contraste que se hace fuera del mamógrafo, la paciente se posiciona en el mamógrafo inicialmente a los 2 minutos después de haber empezado la inyección y se hacen las 2 proyecciones de la mama sospechosa, la craneocaudal y la medio lateral oblicuo. Posteriormente, de manera sucesiva, se hacen las proyecciones craneocaudal y medio lateral oblicua de la mama contralateral. Y a los 5 minutos o 6 minutos, dependiendo de los autores, se hace una proyección nuevamente de la mama sospechosa, tanto craneocaudal como la medio lateral oblicua. El equipo también, además de hacer la alta y la baja energía en cada disparo, puede hacer previamente la mamografía 3D, que es la imagen igual a la de la mamografía 3D, a la que hacemos habitualmente en el combo. Y aunque ya tiene contraste, nosotros ahí no podemos visualizar el contraste. ¿Cuáles son las ventajas de esta mamografía con contraste de energía dual? Primero, que no es sensible al movimiento de la paciente porque es totalmente tolerable. La paciente solo está como si fuera el tiempo de una mamografía común y corriente, porque con una inyección también se pueden visualizar ambos lados y en diferentes proyecciones. Es decir, una vez que yo inyecto el medio de contraste, tengo 10 minutos para realizar las proyecciones que considere pertinentes. Hay algunas desventajas, desde luego, no se pueden realizar curvas cinéticas, definitivamente hasta ahora con la mamografía con contraste no se pueden hacer como si se hacen con la resonancia magnética. Definitivamente se utiliza la radiación ionizante y puede haber reacciones alérgicas al medio de contraste.
La dosis de radiación, ¿cuál es la? ¿Se puede duplicar la dosis de radiación con las adquisiciones de alta y de baja energía? No, definitivamente no. Los diferentes estudios demuestran que aproximadamente se aumenta 1.2 miligrays por encima de la mamografía convencional. Aquí ustedes ven diferentes autores que han hecho la evaluación de la dosis de radiación y no hay más aumento que 1.2 miligrays como se ve en la gráfica. Recordemos que el límite de la MQSA es de 3 miligrays y que no se sobrepasa con las proyecciones de contraste. Las reacciones alérgicas definitivamente pueden existir, son raras, pero pueden ocurrir y tenemos que tener en cuenta que pueden ser severas. El riesgo de muerte por gadolinio está descrito que puede ser de 1 por cada 100.000 procedimientos y el riesgo de muerte con el yodo puede ser de 0.9 por cada 100.000 procedimientos, es decir, es semejante para los dos medios de contraste. Sin embargo, el riesgo de reacciones severas es para el gadolinio 15 por cada 100.000 procedimientos y para el yodo 157 por cada 100.000 procedimientos, es decir, es 10 veces más, hay mayor probabilidad de reacciones severas con el yodo que con el gadolinio. Tenemos que tener en cuenta que también puede haber nefropatía inducida por medio de contraste. Tanto el Colegio Americano de Radiología como el Comité Europeo encargado de los medios de contraste nos han dado unas indicaciones en donde podemos ver una lista de factores de riesgo que debemos tener en cuenta y solicitar a los pacientes y evaluar y solicitar a los pacientes que tienen cualquiera de estos tipos de factores de riesgo para poder valorar si aplicamos o no medio de contraste para específicamente evitar la nefropatía por contraste. Aquí en las diferentes revisiones sistemáticas que encontré, para la mamografía con contraste de energía dual, describieron una tasa combinada de reacciones adversas de 0.82 combinadas, es decir, tanto al medio de contraste como nefropatía. Solo se encontró una nefropatía. Nosotros hicimos un protocolo de investigación evaluando comparativamente los hallazgos de mamografía con contraste de energía dual en pacientes BRAF 4 y 5 y los comparamos con las imágenes de resonancia magnética y con la histología como prueba de oro de diagnóstico. Esto fue un análisis prospectivo longitudinal, la fase inicial, de los pacientes que asistieron a mamografía o ecografía en el Centro Integral de la Mama en Aliada en Lima, Perú, entre noviembre del 2016 y marzo del 2017. A estas pacientes las clasificamos a todas entre BRAF 4 y 5, bien fuera en la mamografía o en la ecografía. Nosotros utilizamos un mamógrafo de energía dual, un Hologic Selenia Dimensions iView, como para todos los procedimientos de imágenes que se hacen con medio de contraste. Las pacientes firmaron un consentimiento informado tanto de la autorización de la utilización del medio de contraste como el cuestionario relacionado. Utilizamos medio de contraste yodado hipoosmolar en concentraciones entre 320 y 370 miligramos por mililitro y calculamos el volumen de aplicación a 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Realizamos una cateterización de vena periférica con un Venocat de 20 y después de la cateterización se comprobaba la permeabilidad de la vena con 20 centímetros cúbicos de solución salina. Utilizamos un inyector automático a una tasa de 3 mililitros por segundo. Este fue nuestro protocolo clínico. Nosotros iniciamos de manera simultánea la inyección del medio de contraste con un cronómetro que ustedes ven aquí, es este blanco que está en coordinación, está sincronizado con el monitor del equipo. Una vez hacíamos la inyección del medio de contraste, se hacía compresión de la mama a los 2 minutos y empezábamos a hacer la serie. Nuestra secuencia utilizó a los 2 minutos una craniocaudal de la mama sospechosa. Nosotros disparamos la 3D y luego la mamografía con contraste. Después la medio lateral oblicua de la mama sospechosa. Posteriormente y en toma sucesiva la mama contralateral, la craniocaudal y la medio lateral oblicua. Esperábamos y a los 5 minutos volvíamos a hacer una craniocaudal y una medio lateral oblicua de la mama sospechosa.
Esta es la imagen que nos da el equipo, como les había dicho, la baja energía y la imagen de sustracción. Posteriormente, cuando terminábamos ya la toma, aquí en el monitor del equipo también se puede ver que nos decía, ok, ya pasamos la raya verde que ustedes ven ahí, entra el equipo a la raya roja o a la línea roja y ahí terminamos la aplicación. Luego de terminar la aplicación, a todas las pacientes les lavábamos nuevamente la vena con 20 mililitros de solución salina. Una cosa importante que decidimos hacerlo es una compresión estandarizada de 18 libras para todas las tomas, tanto las proyecciones cráneo-caudales como las medio-lateral oblicuas. ¿Qué hicimos nosotros o cómo lo hicimos? Nosotros hicimos 3 grupos, un grupo de radiólogos hizo la lectura de las mamografías digitales directas de campo completo y las 3D, otro grupo hizo la lectura de las resonancias y nuevamente el mismo grupo de la mamografía hizo la lectura de la mamografía con contraste de energía dual en tiempo diferente. La mamografía se hizo la lectura se hizo con 2 radiólogos con experiencia de más de 10 años en mamografía 2D y de más de 5 años en mamografía 3D. Las resonancias se hicieron realizadas con protocolo estandarizado internacional aunque no todas las resonancias se hicieron en nuestro centro, las que vinieron de fuera se les hizo una auditoría y se aceptaron las que tenían el protocolo adecuado. Esta se hizo con 2 radiólogos con experiencia de más de 8 años en resonancia de la mama. Y para la lectura de la mamografía con contraste utilizamos los descriptores BIRADS de resonancia y se leyeron, importante esto, se leyeron en tiempo diferente a la mamografía 2D o 3D para disminuir el sesgo de interpretación. Lo más importante es que todas nuestras pacientes, el gol estándar del diagnóstico fue la biopsia percutánea o el resultado de la patología quirúrgica. Estos son los resultados de las pacientes que nosotros evaluamos con mamografía con contraste de energía dual. En total fueron 30 pacientes, escribo esta una entre paréntesis porque una paciente tenía antecedente, una carga familiar importante de cáncer de mama y tenía cancerofobia, entonces ella quiso que le hiciéramos como despistaje la mamografía con contraste, pero no tuvo ningún hallazgo, fue benigno, por esto lo pongo aquí. Nuestra edad de las pacientes fue una edad máxima de 65 y una mínima de 95 con una mediana de 48 años. El estatus hormonal de nuestras pacientes, la mayoría fueron peri y postmenopáusicas, solo hubo 6 pacientes premenopáusicas y el número de las lesiones que encontramos fue de 31 con un tamaño de entre 2 y 70 milímetros. La mediana del tamaño fue de 17 milímetros. Encontramos una lesión benigna, 27 lesiones malignas y 3 lesiones de riesgo maligno incierto. En cuanto a las características histológicas de las lesiones que encontramos, fueron 7 carcinomas ductales in situ y el resto fueron 10 carcinomas ductales infiltrante o mixtos, carcinoma ductal in situ e infiltrante 9 y carcinoma ductal infiltrante con lobulillar infiltrante, un caso. La lateralidad fue indistinta, no notamos nada en particular y en cuanto al inmunofenotipo, tuvimos la mayoría de las pacientes fueron luminales, A o B, y lo que sí fue importante es que todos los tumores que visualizamos fueron de grado histológico intermedio o de grado histológico alto. Comparando los hallazgos de la mamografía con contraste, la resonancia y la patología, encontramos que hubo una alta concordancia. El único caso en donde nosotros clasificamos un hallazgo en mamografía con contraste 4B fue en resonancia clasificado como un BIRADS-2 y el diagnóstico histológico fue un adenoma. Y aquí en donde escribo un BIRADS-4A en el hallazgo de focos, fueron 3 focos que encontramos también en la mamografía con contraste, también los vimos en la resonancia magnética y fueron hiperplasias ductales atípicas. Todos, excepto uno, como les muestro, fueron concordantes. Nuestros mayores hallazgos fueron masa. Detectamos 4 focos y 4 lesiones de realce de tipo no masa. Estos son algunos de nuestros casos.
Este es el caso de una mujer de 57 años de edad quien consultó por un nódulo palpable en la mama derecha. Ella tenía un antecedente personal de un cáncer de tiroides que le habían diagnosticado 10 años antes y había tenido recidiva. Cuando le realizamos la mamografía digital directa, observamos un nódulo denso, irregular, de márgenes esticulados en el tercio posterior en la interlínea de los cuadrantes superiores de la mama derecha. A esta paciente se le hizo una mamografía 3D. Esta es la imagen de mamografía sintetizada, en donde nos muestra muy bien el nódulo con las estículas, tal vez unas microcalcificaciones pleomórficas finas. Este es el nódulo en el ultrasonido y le asignamos una categoría BRAF 5. Estas son las imágenes de la mamografía con contraste de energía dual, en donde vemos el nódulo irregular de márgenes irregulares. Y aquí lo comparamos con la resonancia magnética, en donde igualmente vemos el realce de tipo nodular con un realce en anillo altamente sospechoso, aumento de la vasculatura en la mama derecha, y el diagnóstico histológico fue un carcinoma ductal infiltrante subtipo No, de grado nuclear intermedio alto, sin permeación vascular ni neural. Este caso es de una mujer de 49 años a quien le había sido realizada un año antes una mastectomía radical derecha por un carcinoma ductal infiltrante multicéntrico. Esta paciente recibió quimioterapia y radioterapia postquirúrgica e inhibidor de aromatasa porque su diagnóstico inicial fue un cáncer luminal A. Ella tenía antecedente de tía materna con cáncer de mama. En su mamografía izquierda de seguimiento, que es esta que vemos aquí, se encontraron múltiples nódulos que se ven de márgenes circunscritos y densidad intermedia, es una mama ACRC. A la ecografía vemos que la mayoría de los nódulos tenían la misma característica, eran imágenes quísticas con nódulos murales, los cuales no tenían circulación o vascularización a la señal Doppler energía. Estos nódulos los catalogamos como quistes complejos, con categoría BRAF 4B, y le hicimos una mamografía con contraste. En la mamografía digital directa ustedes ven que hay múltiples nódulos tanto en los cuadrantes externos como en los internos, en los superiores y en los inferiores. Sin embargo, si ustedes ven en la mamografía con contraste, solo realzan 3 focos, uno posterior y 2 anteriores, todos en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda. Al hacer la resonancia magnética y al comparar las imágenes con la resonancia magnética, vimos también los 3 focos de realce en la resonancia magnética iguales a los focos de la mamografía. El diagnóstico, la paciente finalmente fue nuevamente a mastectomía por solicitud expresa de ella, y el diagnóstico definitivo fue una hiperplasia ductal atípica en múltiples focos. Este es otro caso de una de nuestras pacientes de 45 años de edad quien consultó por un nódulo en la mama derecha. Cuando nosotros la examinamos tenía una asimetría palpable en la interlínea de los cuadrantes superiores de la mama derecha. Ella tenía una carga importante familiar con el antecedente de la abuela y 3 tías con cáncer de mama y la madre con cáncer de ovario. Hicimos la mamografía, esta es una mamografía bilateral, digital directa 2D, donde vemos mamas ACRC y no vemos ningún otro hallazgo significativo. En la tomosíntesis tampoco encontrábamos un hallazgo significativo en la zona que ella nos decía y en la zona que nosotros palpábamos la simetría. Decidimos realizarle una ecografía. El hallazgo ecográfico fue un nódulo irregular de márgenes imprecisos y ecogenicidad heterogénea con cambios acústicos posteriores mixtos, altamente vascularizado a la señal Doppler energía. Lo categorizamos como un BRAF 4B. Esta es la mamografía con contraste de energía dual de esa paciente, en donde vemos una lesión, un realce de tipo no masa de distribución segmentaria con el vértice hacia el pezón en el tercio posterior de la interlínea de los cuadrantes superiores de la mama derecha.
Si ustedes ven aquí, quise poner esta comparación porque definitivamente ni en la mamografía 2D ni en la 3D se veía la lesión. Tal vez aquí retrospectivamente se insinuaba distorsión de arquitectura, pero definitivamente la lesión solo se vio en la mamografía con contraste. Aquí vemos la resonancia magnética de la paciente en donde se ve la zona de realce no masa de distribución segmentaria. Y el diagnóstico fue un carcinoma, no me pude regresar, el diagnóstico fue un carcinoma ductal in situ de grado nuclear alto. Este es otro caso de una mujer de 57 años quien vino a mamografía diagnóstica por un nódulo palpable en el cuadrante superexterno de la mama derecha. Esta paciente no tenía ningún antecedente de riesgo para cáncer de mama. Al examen clínico lo que le veíamos, se le tocaba un nódulo en el cuadrante superexterno de la mama derecha en la región periareolar, pero tenía retracción del pezón y engrosamiento de la piel de la areola y del pezón. Esta fue su mamografía digital directa, en donde vemos un nódulo irregular de márgenes espiculados. Aquí vemos la retracción y el engrosamiento de la piel. Este es el hallazgo de ecografía, un nódulo irregular altamente sospechoso. La categorizamos como BRAF5. Le hicimos la mamografía con contraste y los hallazgos son semejantes, en donde vemos, nos muestran lo que habíamos definido, un nódulo irregular. Aquí tal vez, si ustedes se dan cuenta, podemos precisar las espículas que están realzando con el material de contraste, porque eso no lo podemos determinar en la mamografía 2D ni en la tomosíntesis. Aquí podemos ver el tamaño del tumor, vemos las espículas gruesas que están realzando con el material de contraste, vemos la piel gruesa y vemos que el contraste también se extiende hacia la piel de la areola. En esta paciente también fue importante el hallazgo adicional que vimos, que era un ganglio que realzaba, un ganglio en la axila que realzaba con el material de contraste. Estas son las imágenes de resonancia de la paciente en donde vemos los mismos hallazgos y el diagnóstico histológico fue un carcinoma ductal infiltrante con patrón lobulillar y la axila positiva. Este es otro caso de una mujer de 60 años que vino a una mamografía diagnóstica porque presentaba eritema progresivo en la mama izquierda de un mes de evolución sin dolor y sin otra sintomatología asociada. Ella tenía como antecedente padre con cáncer de colon. Aquí vemos la mamografía izquierda, en donde vemos una mama ACRC. Esta mamografía que tenemos aquí es la mamografía que ella había tenido hace un año. Y este es un año después, en donde vemos la mama ACRC con marcado engrosamiento de la piel y aumento de la densidad del tejido celular subcutáneo. Y además en la proyección medio lateral oblicua vemos que hay ganglios axilares aumentados de densidad y aumentados de tamaño y un aumento de densidad en el tercio posterior de la mama de bordes irregulares e imprecisos. Aquí está, como dijimos, entonces el nódulo irregular, el engrosamiento de la piel y esta es la mamografía con contraste de energía dual, en donde veíamos podemos delimitar un poco más la lesión que se encontraba en el tercio posterior en el cuadrante ínfero-interno. Acá ya podemos delimitar en la cráneo-caudal en el contraste que se encuentra en el cuadrante infero-interno y además podemos ver el realce patológico de los ganglios en la axila, así como el realce marcado del engrosamiento de la piel y también se ve realce aumentado en el tejido celular subcutáneo. Esta es la resonancia magnética comparada con la mamografía con contraste, en donde vemos en la resonancia magnética la extensa lesión que hay en el tercio posterior de la mama, el importante aumento de vascularidad, incluso se ven aquí claramente los ganglios aumentados de tamaño y en la proyección sagital de la resonancia podemos ver que hay compromiso de la pared del tórax. El diagnóstico histológico, en este caso, el diagnóstico clínico fue un carcinoma inflamatorio y el diagnóstico histológico fue un carcinoma ductal infiltrante grado 2-3 con patrón lobulillar luminal B. ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros obtuvimos en el trabajo? Nosotros encontramos una alta concordancia entre los hallazgos de la mamografía con contraste de energía dual y la resonancia magnética.
Como les mostré, en 27 casos tuvimos la concordancia. En 4 pacientes no se pudo realizar la resonancia magnética o la descartamos porque fue técnicamente inadecuada. Tuvimos una adecuada correlación radiológico-patológica. Observamos las 31 lesiones en mamografía con contraste, aunque en una hicimos la superestimación, que fue el fibroadenoma que les mostré. En 4 casos la resonancia magnética nos demostró los focos, el realce de los focos en la hiperplasia ductal atípica y nos detectó el fibroadenoma que nosotros habíamos categorizado como BIRADS 4B. Y nosotros durante el protocolo de investigación encontramos 2 complicaciones leves. Una fue una reacción al medio de contraste, una reacción leve que se dio sin ningún medicamento, y el otro fue una extravasación del medio de contraste en una paciente que le hicimos un control cuando había recibido ya la quimioterapia neoadyuvante. Entonces es una paciente que pues sus venas no estaban frágiles y presentó la extravasación. Por fortuna simplemente se resolvió con medios físicos y no requirió ningún tratamiento adicional. Hasta ahora las publicaciones y el objetivo inicial de hacer las mamografías con contraste fue obtener visualización de las imágenes y fue ver cuál era el flujo diagnóstico en las pacientes que presentaban también alguna indicación de hacer resonancia. Por lo tanto, se midió la eficiencia diagnóstica principalmente en el escenario clínico. Entonces, desde el 2003 fueron las primeras publicaciones que hay de mamografía con contraste, y en ese 2003 el doctor Lewin realizó mamografía a 26 pacientes, observando 11 de los 13 cánceres que habían sido detectados en las pacientes que fueron detectados y visualizados por la mamografía con contraste. Posteriormente, se midió la eficiencia diagnóstica en varios estudios y lo que se demostró es que definitivamente la mamografía con contraste sola tenía suficiente especificidad, alta sensibilidad y alta especificidad utilizada sola o con mamografía con contraste y mamografía dual o solamente versus mamografía con contraste y mamografía o versus la mamografía con contraste sola. Lo más importante es que se detectaron las lesiones, como les muestro, hubo una mayor sensibilidad de la mamografía con contraste en todos los casos y el tamaño de las lesiones pudo ser desde 6 milímetros y desde 4 milímetros detectables. Posteriormente, se han publicado varios estudios. Yo revisé hasta julio del 2020, se han publicado un poco más de 1.600 estudios de mamografía con contraste de energía dual y de energía y de sustracción temporal. Estos estudios se han consolidado, pienso yo, en 3 análisis sistemáticos y metaanálisis. El primero de ellos fue realizado en el 2016 por el grupo del doctor Tagliafico. Hasta ese momento había 643 publicaciones. Ellos hicieron una evaluación, intentaron hacer una aproximación metaanalítica al rendimiento de la mamografía con contraste y finalmente incluyeron para el análisis 8 estudios, para el metaanálisis 8 estudios. De estos 8 estudios había 994 lesiones evaluadas en 920 pacientes. Ellos encontraron que la sensibilidad de la mamografía con contraste para la detección de las lesiones estaba en el 98%, la especificidad en el 58% y el odds ratio, o sea, la tasa de relación entre una prueba de ser positiva versus ser negativa estaba en 0.93, que es alta y es importante para una prueba diagnóstica. Esto nos demostraba que era una buena prueba, una buena herramienta de imagen mamaria. Sin embargo, la especificidad aquí está muy baja.
Ha habido varios autores que también han medido el rendimiento diagnóstico o la eficiencia diagnóstica de la mamografía con contraste de energía dual y la han comparado contra la resonancia magnética. Vemos los autores que están referenciados a la izquierda, en donde encontraron una sensibilidad que va desde el 96 hasta el 100% para la detección de la mamografía con contraste de energía dual y del 96 al 99% para la resonancia magnética, es decir, tienen una tasa de detección de cáncer semejante, igual sensibilidad. Y evaluando la especificidad, solo algunos de esos autores evaluaron la especificidad encontrando que hay menos falsos positivos o mayor especificidad para la mamografía con contraste de energía dual versus la especificidad de la resonancia magnética. Es importante, otra de las evaluaciones que han hecho es teniendo en cuenta cuáles son las ventajas relativas o reales de una modalidad y de la otra modalidad. En cuanto a la mamografía con contraste de energía dual, definitivamente hay un menor costo del equipo y el equipo prácticamente ya lo tenemos, es asequible, es modificarle, tener las modificaciones del filtro y del software, pero ya lo tenemos. El periodo del examen es corto y es de mayor accesibilidad. La mamografía con contraste está ahí, la paciente llega y en 10 minutos puede tener una buena aproximación diagnóstica al usar la mamografía con contraste. No produce claustrofobia ni ruido, como sí puede producir la resonancia en algunas pacientes, y no tiene contraindicaciones específicas, como en los casos de implantes o de los marcapasos. Tampoco hay el riesgo de fibrosis nefrogénica que lo hay con el gadolínio, y se han hecho encuestas de cuál es la preferencia de las pacientes entre las dos modalidades y definitivamente las pacientes prefieren la mamografía con contraste de energía dual en cuanto a menor tiempo y mayor comodidad. ¿Cuáles son las ventajas de la resonancia magnética por el otro lado? Que definitivamente puede visualizar la pared del tórax y la axila. Vimos el caso que les mostré. Hay una limitación importante en las lesiones que se encuentran en el tercio posterior de la mama. Tienen un menor riesgo de reacciones severas al medio de contraste. Ya vimos que el yodo tiene 10 veces más posibilidad de reacciones severas. Aquí en la resonancia magnética definitivamente se puede hacer una evaluación de la cinética del contraste. No hay radiación ionizante ni compresión que puede ser molesta. Se tiene la posibilidad de biopsia guiada por resonancia y definitivamente todas las ventajas de la imagen multiparamétrica y tridimensional. Esta es una de las limitaciones más importantes de la mamografía y es necesario conocerlas y tenerlas en cuenta. Las áreas ocultas o las áreas ciegas de la mamografía, tanto en la proyección mediolateral oblicua como en la proyección craniocaudal. Si nosotros las tenemos en cuenta, podemos disminuir el riesgo de errar. Este es una segunda revisión sistemática y metaanálisis que fue hecha publicada en el 2018, en donde se seguía midiendo desde una aproximación metaanalítica la eficiencia diagnóstica de la mamografía con contraste. Aquí ya vemos que hay 3.108 lesiones evaluadas en 2.859 pacientes, en donde vemos que la sensibilidad es de 0.89. La sensibilidad del metaanálisis anterior era 0.98, aquí bajó a alrededor de 0.90, que sigue siendo alta con un intervalo de confianza corto, y la especificidad, por el contrario, aumentó de 0.58 a 0.54. Esto es muy importante. Ellos también midieron el odds ratio o el DOR, que es el indicador de la precisión diagnóstica de la prueba, y es un DOR de 71.36, es decir, es un DOR importante, entre más alto o más se aproxime a 100 el DOR es mejor. Esto significa que cuando se haga una mamografía con contraste y el paciente tenga cáncer, hay la posibilidad de encontrarlo en el 71.36% de los casos. También midieron el ROC y las áreas bajo la curva. El ROC y las áreas bajo la curva dieron de 0.96, o sea, el rendimiento diagnóstico de la prueba es alto y es una prueba muy importante y útil para la imagen mamaria. Eso es lo que significa el ROC de 0.96.
Sin embargo, ellos hicieron un aporte adicional que fue evaluar la posibilidad o la probabilidad, la tasa de probabilidad positiva o negativa. La tasa de probabilidad negativa que ellos encontraron en promedio fue de 3.73. Para que una prueba diagnóstica, una modalidad diagnóstica sea ideal, debe tener una tasa de probabilidad positiva cercana al 10. Si vemos en este caso fue muy baja, de 3.73. Eso significa que si tenemos una prueba que se hace en pacientes con cáncer, solo 3.73, es decir, en casi la quinta parte o la cuarta parte la podemos ver, es decir, se nos pasa. Y en cuanto a la negativa, la probabilidad del rendimiento de la tasa de probabilidad negativa fue de 0.10. Idealmente para una prueba diagnóstica debe ser cercana al 0.1. ¿Qué significa que sea el 0.10? Que en una prueba que salga negativa hay un 10% de probabilidades de estudios que se nos pasan. Posteriormente hubo otro metaanálisis, este es el último que hay publicado de junio del 2020. En los metaanálisis anteriores, en el primer metaanálisis todos los estudios fueron estudios descriptivos, en el segundo metaanálisis fueron estudios, algunos prospectivos, 5 eran prospectivos y 3 eran retrospectivos. Y en este metaanálisis, en donde finalmente incluyeron 13 estudios, ya fueron 8 estudios prospectivos y 5 retrospectivos. En este caso, y la validez de este metaanálisis para el tema que estamos tocando hoy, es que fue un metaanálisis específicamente de las publicaciones que evaluaban la mamografía con contraste de energía dual versus la resonancia magnética en el rendimiento diagnóstico para detección de cáncer. Por eso tenemos un número bajo de lesiones, son 918 lesiones, en donde si vemos la sensibilidad y la especificidad, la sensibilidad tanto para la mamografía con contraste de energía dual como para la resonancia magnética fue igual, de 0.27. Sin embargo, vemos una mayor especificidad de la mamografía con contraste de energía dual que de la resonancia magnética. En los estudios anteriores se había llegado a una especificidad de 0.84, aquí fue un poco más baja para los dos. También midieron la tasa de probabilidad, que fue de 60.15 para la mamografía con contraste de energía dual y de 31.34 para la resonancia magnética. Es decir, la precisión de la prueba fue mucho mayor en la mamografía con contraste de energía dual. Y también se midieron la tasa de probabilidad positiva y negativa. Vemos que son bajas, la positiva es baja para ambas pruebas, sin embargo la negativa se va acercando a 1 en ambas pruebas. La conclusión de este metaanálisis es que las dos pruebas tienen una eficiencia diagnóstica semejante. Bueno, hasta ahora entonces todos los escenarios que habíamos visto se usaron los mismos escenarios. El escenario fue el escenario clínico para evaluar el rendimiento de la mamografía con contraste de energía dual con las indicaciones semejantes a la resonancia magnética. Ahora vamos a ver cuáles son los otros escenarios que se están evaluando en este momento. Se está evaluando utilizar la mamografía con contraste de energía dual como primera línea diagnóstica y como primera línea diagnóstica tanto en el escenario clínico como en las pacientes de tamizaje. ¿Por qué se dice que puede ser útil? Porque definitivamente hemos visto que la mamografía con contraste de energía dual versus la mamografía 2D o aún la mamografía 3D mejora la detección de cáncer. Porque va a haber mayor confianza de un hallazgo positivo o negativo en las mamas densas y porque nos va a dar una información más precisa desde la primera visita del paciente o de la paciente. Y esto es lo que se está planteando. Sabemos que el retraso en un resultado causa ansiedad a la paciente y por eso se está planteando como primera línea. Y además vimos que el disparo de baja energía es igual al disparo de una mamografía 2D. Entonces se puede reemplazar esta primera mamografía se puede utilizar esta primera mamografía como una opción de la mamografía convencional en algunas pacientes seleccionadas. Vamos a ver cómo es eso.
Uno de los planteamientos más importantes que se está haciendo como primera línea diagnóstica es como primera línea diagnóstica en tamizaje es en las mamas densas. Sabemos que la densidad mamaria definitivamente es un factor fuerte de riesgo por sí solo y que puede utilizarse como marcador. Se está utilizando como un fenotipo de riesgo intermedio, es decir, las pacientes que tienen entre 15 y 20% de riesgo de realizar cáncer de mama en su vida. Entonces se está planteando en el escenario de las pacientes con mamas densas, sabemos que el riesgo relativo de la densidad mamaria para hacer cáncer de mama, cuando la densidad es menor del 5%, el riesgo relativo es de 1, pero si la densidad, midiéndola en porcentajes, es mayor del 75%, es decir, en las mamas severamente densas, el riesgo relativo de hacer cáncer a lo largo de la vida puede aumentar de 4.6 incluso hasta 5.2. Aquí está lo mismo, el riesgo de cáncer de mama por 1000 pacientes evaluado en la mama grasa y en la mama densa. Y sabemos que la sensibilidad de la mamografía, como lo mostré al principio, en las mamas severamente densas puede bajar por debajo del 50%. Es por esto que se está planteando que la mamografía con contraste de energía dual sería muy útil como para tamizaje de las pacientes que tienen riesgo intermedio. Este es el caso que ustedes ven a la derecha de una paciente nuestra de 25 años a quien un mes antes le había sido extraído un nódulo sólido sin biopsia, le fue realizada una biopsia incisional con diagnóstico histológico de carcinoma ductal infiltrante. Era una paciente que venía de provincia. La paciente posteriormente vino a Lima porque el diagnóstico de patología decía que los bordes estaban comprometidos. Se le realizó la mamografía digital directa, la tomosíntesis, se le realizó resonancia y los hallazgos fueron equívocos. Finalmente, en la mamografía con contraste, si ustedes ven, a pesar del realce del parénquima de fondo que tenía la paciente, se ven unas zonas de realce de tipo no masa, distribuidas especialmente en el cuadrante superexterno y algunas en los cuadrantes inferiores. Con este diagnóstico la paciente fue a cirugía, le hicieron una mastectomía radical y le encontraron múltiples focos de carcinoma ductal in situ con áreas de microinvasión. Hay algunos autores que han evaluado el rendimiento de la mamografía con contraste de energía dual versus la mamografía digital de campo completo y versus la resonancia magnética. Y vemos el rendimiento de la mamografía con contraste en estas mamas densas, donde hay una sensibilidad del 86%, siendo de 53% en la digital directa, y con una especificidad también alta y con una mayor precisión diagnóstica. Asimismo, en la tabla de abajo, diferentes autores compararon el rendimiento de la mamografía con contraste, de esta mamografía con contraste de energía dual y la resonancia magnética, y vemos que la sensibilidad es comparable en ambas. Y lo mismo que el valor predictivo positivo para los dos métodos. Como primera línea diagnóstica sería muy útil, ya hay pacientes, estábamos hablando en tamizaje en pacientes con mamas densas y ahora en pacientes sintomáticas como primera línea diagnóstica. Ya hay aproximaciones, ya hay publicaciones en el famoso One Stop Shop, es decir, que cuando la paciente llega al centro y consulta por una lesión palpable, por asimetrías, porque encontramos alguna sintomatología, entra la paciente, se hace el diagnóstico en un solo día. El artículo que les traigo es un ejemplo de que la paciente entra a una unidad multidisciplinaria donde se usa la multimodalidad y se hace inmediatamente la imagen, la biopsia y se tiene el diagnóstico exacto. Se logró en un día para el 75% de las pacientes. Esto puede ser muy importante en las unidades de mama para disminuir esta ansiedad de las pacientes. Se encontró además excelente sensibilidad y especificidad tanto para lesiones benignas y malignas. ¿Cuál puede ser el futuro de la mamografía con contraste de energía dual? O sea, ya se ha evaluado
en el diagnóstico o en el setting ya se está proponiendo en el setting de tamizaje, ya se ha evaluado su rendimiento y su eficiencia diagnóstica en el setting clínico. Sin embargo, creo que hay varias cosas que entiendo que los diferentes fabricantes también ya tienen en camino. Uno es la tomosíntesis con mamografía con contraste. Como les dije, el equipo en el que nosotros hacemos las mamografías dispara la 3D, y cuando dispara la 3D ya tiene la mama el contraste ahí. Por lo tanto, es muy fácil, es un paso inmediato, creo yo, a sacar el algoritmo para la visualización del contraste en la tomosíntesis. Lo otro que sería importante es la biopsia con tomosíntesis y mamografía con contraste, que es el paso siguiente a la tomosíntesis con contraste. Y por último, radiomics e inteligencia artificial, que creo que es uno de los campos muy útiles que nosotros podríamos tener. ¿Qué es radiomics? Las imágenes no son fotos. La imagen digital nos ha dado un avance muy importante en la explotación de los datos que nosotros tenemos, porque esos datos nos muestran un estado fisiológico o patológico en el instante en el que son adquiridas. Y esos datos los podemos analizar. Hay un software, tal vez el más conocido y el más difundido es el ImageJ, que es del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, es de acceso libre. ¿Y qué podemos hacer? Con este software hay varios software que nos permiten ver en una mama qué riesgo de cáncer hay, por ejemplo, sacando volumétricamente, obteniendo volumétricamente datos de la densidad. ¿Qué probabilidad de cáncer hay en esa mujer? Nosotros también hay software que nos permiten hacer fragmentación, segmentación, medir el volumen, medir el tamaño real de una lesión, o sea, cuál es el tamaño la mayor aproximación que tenemos hasta ahora para el tamaño de una lesión es la resonancia magnética. Sin embargo, nosotros vemos que al tener la patología no necesariamente hay concordancia en el tamaño de la lesión, de la patología e incluso de la resonancia magnética. Entonces, los radiomics nos van a permitir medir el tamaño real, porque el radiomics nos va a permitir, si nosotros podemos programar la explotación de esos datos, le podemos dar la indicación de que nos diga cuáles de esos píxeles realmente están tomando el contraste y cuáles no, y por lo tanto cuáles serían realmente los que corresponden al tumor y cuáles no. Lo mismo sería para evaluar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, un tema que hasta ahora, incluso con la resonancia magnética, tenemos dificultades. Solo podemos detectar el 87% de las respuestas a la quimioterapia neoadyuvante. Ese 13% es probable que lo pudiéramos obtener con el uso de radiomics. Y también podemos buscar los biomarcadores de imágenes, en este caso, por ejemplo, la densidad mamaria como riesgo de cáncer. ¿Lo hay o no lo hay en la paciente que estemos evaluando? Y bueno, la inteligencia artificial en las imágenes mamarias, como en el resto de las modalidades de imagen, es muy importante. La doctora Geraldine McQuinty en Chicago, en la RSNA del 2019, decía que bueno, la imagen, sabemos que la inteligencia artificial se usa en la imagen mamaria con el CAD mamográfico desde hace muchos años, que el CAD y las diferentes formas de inteligencia artificial han venido evolucionando. Ella incluso decía, pues bueno, a nosotros nos gustaría que nos mostrara, a unos radiólogos les gusta que les muestre más volumen, a otros que les rinda más, a otros, en definitiva, lo que ella concluía y lo que nosotros vemos es que la inteligencia artificial nos permite reducir tiempos de lectura, tiempos de informe, y además va a detectar cosas que el ojo humano no puede detectar, es decir, en general puede mejorar nuestra eficiencia. Y ella decía que, con lo cual estoy de acuerdo, que ese tiempo que nos ahorra el uso de la inteligencia artificial, nosotros podemos compartirlo y utilizarlo para hablar con nuestras pacientes, que sabemos que cuando llegan a una detección o cuando llegan a un tamizaje vienen ansiosas. Entonces, en parte lo que haría la inteligencia artificial es ayudarnos a tener una mayor eficiencia y una mayor relación médico-paciente, que creo que la relación médico-paciente de los radiólogos de la mama es el ejemplo para los demás radiólogos. Nosotros estamos permanentemente en contacto con el paciente y permanentemente podemos ayudar al paciente a llevar el proceso o de un diagnóstico negativo o de un diagnóstico positivo. Y pues creo que
Hay un quote que Sebastian Thorne, que es uno de los investigadores de inteligencia artificial de Stanford, nos decía que las máquinas hicieron el músculo del hombre 1000 veces más fuerte cuando ocurrió la revolución industrial a inicios del siglo pasado. Y él le equipara a la inteligencia artificial, que va a volver el cerebro humano 1000 veces más inteligente. Con esto la doctora McQuinty decía, yo creo que la inteligencia artificial, que los radiólogos que usan que la inteligencia artificial no va a desplazar a los radiólogos definitivamente en la medida en que sigamos interactuando con nuestros pacientes, que más bien podría ser que los radiólogos que no usan la inteligencia artificial pudieran estar desplazados por los que sí la usan. En cuanto a las conclusiones, entonces, podemos decir que la mamografía con contraste definitivamente tiene un mayor rendimiento que la mamografía 2D o que la tomosíntesis por la información adicional que nos está brindando el contraste. En cierta forma, podemos decir, y hasta ahora lo que hay publicado es que el rendimiento diagnóstico de la mamografía con contraste puede ser comparable al de la resonancia magnética. Sabemos que hay limitaciones, como las vimos en general de la mamografía. Sin embargo, las ventajas más importantes es que es costo efectiva y es rentable, es sencilla de implementar y es económica. Los radiólogos estamos acostumbrados a ver imágenes de mamografía y, por ejemplo, en el diagnóstico del carcinoma ductal in situ podemos ver las microcalcificaciones asociadas al contraste. Esto es una ventaja importante. Por otro lado, es cómoda para las pacientes y podemos tener una aproximación diagnóstica pronto, tanto como en 10 minutos. Y definitivamente se puede realizar, además, en las pacientes que tienen contraindicación para una resonancia de mama, como son las pacientes obesas, claustrofóbicas, las que tienen marcapasos o las que tienen alergia diagnosticada al gadolín. Y aquí hay una cosa muy importante que pongo en naranja y es dificultad de acceso a la resonancia magnética. Yo creo que en nuestros países la realidad es diferente. En Europa la resonancia magnética se implementó desde el inicio de este siglo y en Estados Unidos un poquito más tarde, pero también, digamos, en el inicio, en los primeros 10 años, en los primeros 5 años del siglo XXI. El acceso a la tecnología en América Latina es diferente, ha sido diferente y ahora lo será más después en el periodo post-pandemia y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, si nosotros tenemos dos métodos que han demostrado un rendimiento equivalente, podemos pensar en el uso de la mamografía con contraste como una opción a la resonancia magnética cuando tenemos dificultad de acceso a esta última. El rol de la mamografía con contraste, de todas maneras, en la toma de decisiones y cuál va a ser su uso está pendiente por definir. La vamos a usar en el setting diagnóstico, la vamos a usar en el setting de tamizaje. Como les había dicho, en el diagnóstico, como primera línea diagnóstica, para la estadificación del cáncer recién diagnosticado, potencial uso para la biopsia por 3D, sabemos de la dificultad y del costo de las biopsias por resonancia. Si una lesión que podemos ver por mamografía 3D la podemos biopsiar por mamografía, es mucho más asequible. Podemos usarla también en la evaluación de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante y podemos utilizarla como resolución de problemas diagnósticos. Y definitivamente en el tamizaje un gran escenario sería solucionar problemas o mejorar la detección en pacientes con mamas densas. Hay varios ensayos clínicos en curso. Una cosa importante es, la mamografía con contraste es un tema de interés en este momento. En todos los escenarios de imágenes mamarias se está tocando el tema porque ha despertado gran interés y porque se ha visto su utilidad. Pero para implementar una prueba diagnóstica no solamente debemos evaluar lo que ya hemos evaluado en parte, la eficiencia diagnóstica. También necesitamos estandarizar los protocolos, porque unas personas hacen la toma a los 2 minutos, otras a los 3. Encontré artículos publicados en donde no se hacen las tomas a los 5 minutos. Es decir, necesitamos estandarizar los protocolos. Hay estos 4 estudios que les muestro aquí, que son ensayos clínicos aleatorios, randomizados, que se están llevando a cabo en el Reino Unido, en Israel, en Washington y en Italia. Y esperemos que cada vez haya más publicaciones y más evidencia científica robusta
que nos permite establecer las diferentes indicaciones en los entornos clínicos y de tamizaje y que nos permita sobre todo la reproducibilidad de la prueba. Y por último, creo que no hay más vigencia que ahora de el Nobel nuestro de literatura, Gabriel García Márquez, cuando dio su discurso, cuando recibió el Nobel en 1982, nos alienta en estos tiempos de pandemia. Y quiero compartir con ustedes la nota. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Su presentación fue excelente. No tenemos tiempo, entonces a todos los participantes, si tienen dudas, pueden enviar para el correo de Olahiki Latam. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí, el correo, si me permiten, es ologic.latam@ologic.com. Todas las preguntas estamos pendientes para responderlas. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.